Estimados amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy día tenemos un programa diferente. Arrancamos con un programa con una tónica diferente porque ya en el programa pasado Yo pensé que yo era el que me congelaba. Buenas noches, estimados amigos. Tan diferentes del programa de ahora que nuestro amigo Rodrigo se congeló. Tenemos un programa realmente profundo porque vamos a hablar sobre la educación en el Ecuador, la educación en los momentos del COVID en el Ecuador. Antes de eso, cuando nos vuelva Rodrigo, cuando vuelva Rodrigo a nuestra sesión, hablaremos un poquito sobre la semana y diferentes temas que son de relevante importancia durante estos momentos. Por lo menos yo me declaro niño de la época de la era de la exploración del espacio. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? De vuelta nuevamente. así acaba de pasar que parece que a alguien le incomodó que hablemos y queramos tratar el tema de la educación que con la misma viada me sacaron, pero ya estamos de vuelta y no sé por qué, porque la señal de internet el día de hoy está muy, muy buena en estos sectores. Mario, sigues.
Sí, yo te decía, Rodrigo, tenemos varios temas para conversar. El programa de ahora se va a dividir en dos partes. La primera parte en donde Rodrigo y yo vamos a examinar temas de fondo y temas de coyuntura por la semana político nacional e internacional. Y el tema del invitado que más tarde tendremos a Joey Jalil que vendrá a comentar sobre el tema de educación. Rodrigo, yo te propongo varios temas. Yo tengo el tema del SpaceX, que a mí me parece muy importante. Me parece que deberíamos comentar algo, por lo menos la toma del cuartel del 2 de agosto de 1810. A mí me gustaría comentarte algo sobre la vida, del cambio de la vida en Chile, la renegociación de la deuda que es candente en estos momentos, tema de elecciones. No nos va a dar tiempo para tanto, pero simplemente yo te propongo algunos temas del tema del COVID y el tema del Banco del Pacífico, que son los temas que yo había pensado conversar contigo. Eh, ¿Quieres comenzar por alguno o quieres proponerme algún tema, Rodrigo? Escoge con el mayor de los gustos, pero no quisiera dejar de comentar la situación compleja que se está viviendo en las Islas Galápagos y el debate con respecto a si estas flotas de barcos chinos están en aguas internacionales, qué jurisdicción tienen, que sí es un tema muy complejo y que está llevando a mucha polémica, y también ver esta guerra comercial que tenemos China-Estados Unidos, que inclusive el día de hoy el señor Trump se le ha ocurrido que quiere pelearse con TikTok para ver cómo lo compra o lo saca del aire, pero tú marca la pauta con el mayor de los gustos hasta que entre el invitado. Sí, por supuesto, Rodrigo. El tema de la pesca, si no es ilegal, de todas maneras es inmoral en las Islas Galápagos. Al punto que el señor Mike Pompeo el día de ahora hizo un anuncio pidiendo a las flotas chinas, a la flota china en particular, la que está cerca de las Islas Galápagos, que se comporten adecuadamente. Y efectivamente, ahí el presidente Moreno ha nombrado a un par de personas de estupendo prestigio. Yolanda Cacabatze y me parece que es Roque Sevilla, la otra persona que está a cargo de la protección y realmente creo que lo van a hacer muy bien, Rodrigo. El, Completamente de acuerdo. sí, el otro tema es, como te decía, es del SpaceX. Y me declaro de un niño de la época de la exploración del espacio, porque cuando yo tenía 7 años, antes de iniciar el programa, y yo te decía que te iba a demostrar que yo era mayor a ti, cuando yo tenía 7 años, llegó el Apolo 11 a la Tierra, a la Luna primero y después a la Tierra. Y recuerdo el acontecimiento mundial, un homenaje especial el día de ahora a Elon Musk y a su empresa SpaceX, fundada en el año 2002, que acaba de regresar del espacio. Esta nave Crew Dragon y su capitán Doug Hewley, después de un viaje de 19 horas, llegaron a la Tierra después de haber permanecido 2 meses en la estación espacial. El retorno de esta misión espacial para mí es el retorno de los empresarios con visión como Comodoro Vanderbilt, John Rockefeller, Andrew Carnegie, Edison, JP Morgan y Henry Ford. Es un paso adelante a la Boeing y a la Airbus, habiéndose fundado en el 2002. Esta tarde en la conferencia de prensa, el capitán invitaba a todos los empresarios de la industria farmacéutica, compañías de hardware, compañías con necesidad en la investigación de nuevos materiales y compañías biológicas que hagan sus experimentos en el espacio con transportadores de SpaceX. ¿Qué te parece, Rodrigo? O sea, me parece interesante porque estamos viendo la nueva óptica de la tecnología espacial. Porque como tú bien mencionas, el Apolo 11, previo al Apolo 11, ya Yuri Gagarin de los rusos pudo dar la vuelta a la Luna. Y previo a esto, la famosa perra laica. Me está desempolvando la memoria, aunque no viví la época, pero tenía algún gusto por leer estas cosas de niño. Y claro, teníamos una guerra por la conquista del espacio,
que ahora se está retomando, porque hace algunos años se suspendió todo el tema espacial, porque también había mucha polémica de que conocemos el espacio y no sabemos qué pasa en el fondo del mar. Te debes acordar también que eso fue uno de los temas polémicos. Pero creo que es una zona donde todavía hay mucho por explorar, pero también es una zona donde puedes hacer investigación sin ningún tipo de limitante. Y creo que el planeta Tierra, y esto lo voy a decir desde una óptica distinta, nosotros al mes de marzo más o menos de cada año ya nos hemos consumido todos los recursos que podemos producir para la humanidad. O sea, nosotros nos estamos comiendo más de 3 veces lo que el planeta tiene capacidad de abastecernos. Entonces, pensar en salir al espacio exterior no es loco y creo que no podríamos considerar bajo ningún concepto que esta especie humana que se autodeclaró como inteligente y como la única que está en el planeta, la única vida inteligente en el planeta, debe ser la única cuando realmente el espacio es absolutamente inexplorado todavía. Y creo que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer allá y puede ser un lugar de desfogue para ver qué viene en el futuro. Claro, me parece que fue en el año 62 que el presidente Kennedy eh, le dio una visión y una misión a los Estados Unidos y poner al primer hombre en la luna. Y todos los Estados Unidos trabajó en ese sentido. El tema que a mí me lleva a destacar el día de ahora es que la empresa privada sea la que llegue al espacio y que tenga un protagonismo. Ese realmente me parece importante. No solo, bueno, no solo es la empresa privada, dicho sea de paso, son 25.000 millones de dólares que ha puesto la NASA para esta misión. Pero de todas maneras, SpaceX es una empresa totalmente privada, fundada por un hombre que además tiene un currículum empresarial brillante y creo que le da la vuelta nuevamente a que sean los empresarios los que hagan historia, en este caso espacial. Comparto plenamente y creo que en estas épocas se sigue demostrando que el sector privado es el que al final del día va a generar la innovación. Los gobiernos, y creo que en el caso norteamericano no ha sido la excepción, propenden a ser facilitadores del desarrollo, no complicadores del desarrollo. Y más bien cuando tenemos los gobiernos son complicadores del desarrollo, es justamente lo que hemos mencionado y que mencionábamos fuera de micrófonos, en esta frase que vale la pena recordarla siempre, cuando dices off the record, ten por seguro que ese off the record, que es lo que no se debe decir, va a terminar siendo el titular. Los gobiernos aquí en el Ecuador, por lo menos desde hace mucho tiempo, tienen la facilidad de crear complicaciones para las soluciones que se pueden dar. Entonces, nosotros seguiremos enviando probablemente estas cajitas de fósforos que nos cuesten cualquier cantidad de millones de dólares para decir que estamos entrando al espacio, a la era espacial, con agencias espaciales de, de, de PowerPoint y de mucha publicidad mediática, más sin resultados reales. Creo que el sector privado es quien debe ir reforzando su posición con un gobierno facilitador. Y lo que mencionas es completamente válido. Me encanta haberlo comenzado por ese lado. Lo de SpaceX no lo tenía tan claro, pero creo que el camino es por ese lado, tanto como sector privado que genera innovación, que genera inversión, que genera desarrollo, y también buscar otras aristas de la investigación para un desarrollo futuro de la humanidad y de nuevas soluciones a los problemas que van a seguir llegando, porque el COVID es uno, pero mañana tendremos nuevas plagas, nuevas pandemias, nuevas bacterias y que va a haber que desarrollarlas. Y probablemente no descarto nuevos sitios donde producir más alimentos para sostener a toda la humanidad. Por ser tan importante, Rodrigo, te invito a conversar sobre el COVID. Es importante aquí en Quito, es importante en Guayaquil, es importante en el mundo. Tenemos vacunas que se nos vienen
Acaba de anunciar los rusos que van a comenzar las vacunas desde el 10 de agosto a distribuir. Los americanos, a su vez, como tú decías, en esta guerra geopolítica global, mundial, China, Rusia, Estados Unidos, los americanos les dicen tengan cuidado de que estén verdaderamente probadas sus vacunas, por no decir tengo miedo de que ustedes me ganen esta carrera espacial que ahora es especial, porque ahora las clases de vacunas se convierten en un mito, pues Rodrigo, porque ahora comenzamos a recibir cualquier cantidad de información a través de nuestras redes sociales diciendo que unas vacunas nos van a convertir en chimpancés al día siguiente que nos pongan. A ver, Otras vacunas nos van a poner uy, y nos van a poner un chip y nos van a controlar hasta nuestros pensamientos. Otras vacunas no son probadas y las vacunas buenas, las nuevas, las buenas, esas no sabemos cuándo hay. ah, Mientras tanto, Quito está en un problema serio, no tiene camas y tengo más preguntas que respuestas, porque no sé qué es un buen manejo de la crisis y no sé hasta cuándo vamos a tener este pico y no tener camas en los hospitales, Rodrigo. bueno, venimos creciendo el pico y le veníamos ampliando semana a semana y las semanas se siguen ampliando. Y ahorita ya estamos en agosto y seguimos esperando a ver cuándo va a ser el pico. Los contagios siguen, hay una nota de prensa fuerte el día de hoy del comercio que habla de que los contagios están desbordados. Hablamos de 29,000 fallecimientos en exceso, si no me falla la memoria, en una publicación del día de hoy también. Pero sí creo que es importante romper un poco mitos. ¿Para qué necesitamos una vacuna que nos pongan que nos meta un chip para controlarnos cuando a través de los teléfonos celulares está recontraprobado y con Google Maps o con Google Earth o, o con Facebook ya sabes dónde estás y qué has hecho y qué compraste y qué no compraste? El Big Data eso ya lo tiene, ya está funcionando, no hay dónde perderse. Y el otro tema, esta fiebre antivacunas que creció en el mundo en los últimos años ha derivado que enfermedades que estaban consideradas ya perdidas regresen a ser enfermedades nuevamente y enfermedades que, claro, ya no hay anticuerpos porque se dejaron de vacunar porque se consideraron perdidas. Yo sí creo plenamente eh, que los virus, las bacterias, los animales, las plantas, los insectos, los seres humanos probablemente en diferente forma o con mayor espacio de tiempo, sí vamos mutando hacia factores climáticos, alimenticios, por una serie de razones. Entonces, es normal que vayan saliendo nuevos virus y nuevos problemas. Y hay que ir creando anticuerpos para estos nuevos virus. Y más bien, hay que seguir estudiando y seguir desarrollando. La H1N1 salió hace no muchos años, apareció la 10 años. vacuna y a raíz de la vacuna, año a año tienes una nueva variante, una nueva mutación. Y si te mantienes con la vacuna, te mantienes sano. La viruela era una enfermedad desaparecida, está de vuelta. Eh, yo sí tengo mis serias dudas de estas fiebres antivacunas, así como tengo mis serias dudas de estas fiebres anti alimentación con proteína animal, que es lo que generó un desarrollo de la humanidad hace algo así, no mucho tiempo. Sí, no habíamos nacido ni tú ni yo, pero hace como 9,000 años es que el ser humano domesticó a los animales para extraer carne y extraer leche y huevos. Entonces, que ahora comencemos con la novelería, que esto de ahí no es bueno, que las vacunas no hay que usarlas, cosas por el estilo, sí veo que son, ¡buah, qué bestialidad! Es cuando me complican cuando tengo que utilizar frases del ex y hablar de los ambientalistas infantiles. O sea, sí, no es justo que me tengan que hacer eso a mí, pero en eso estamos terminando. El tema, por ejemplo, y con esto concluyo, el tema famoso de los transgénicos, tan debatido y tan discutido. Hay evidencia de estudios
de experimentación para cambiar genes de acuerdo a metodologías antiguas hace más de 600, 700, 1000 años en la humanidad. Y ahora le vemos como un tema que si te comes un maíz transgénico te va a salir un tercer ojo, un cuarto brazo. Por favor, o sea, la expectativa de vida en los años 50 era de 55 años, la expectativa de vida actual es de 83 años. Esos 30 años de expectativa de vida adicional no vienen de gratis. Entonces, ese tema, creamos en que hay vacunas, creamos en que los médicos no son chamanes, sino son médicos, y aprendamos de los chamanes y potenciemos los principios activos de ciertas hierbas que no estamos haciendo, porque le vemos como que fueran dos cosas distintas, y comencemos a creer que la tecnología, tanto actual como ancestral, pueden ser complementarias, sin satanizar a la una o a la otra. Y el tema COVID, todavía, mientras no tengamos claridad de cuáles son los síntomas y qué mismo, cómo se desarrolla la enfermedad, así como hay N mil productos que salen como los remedios milagrosos, también tenemos nuevas sintomatologías y nuevos efectos colaterales de la enfermedad que seguimos aprendiendo. Esto es aprendizaje, educación, aprendizaje, y eso toma tiempo, no se hace por decreto o en una carrera política. Rodrigo, teniendo en cuenta que el semáforo verde no es lo mismo que antes del COVID, Walter Spurrier el día de ahora en su columna del Universo pregunta por qué Guayaquil no está en semáforo verde. ¿Tú tienes una idea cómo se van a manejar los semáforos en Quito, Guayaquil o el COE nacional? ¿Cómo va a manejar esto? Yo creo que, y con respeto a quienes están en el COE nacional, yo creo que ellos tampoco tienen una idea clara, entonces me la pones muy difícil porque he visto cantones que han pasado a verde, hemos visto cómo países muy estructurados y muy disciplinados han tenido que regresar en los equivalentes de semáforo que tendríamos nosotros. Entonces yo sí creo que todavía ese es un tema que seguiremos viendo cómo se desarrolla. La alcaldesa de Guayaquil ha hablado que precisamente si las cosas continúan mejorando, va a mejorar, pero que no descarta retomar medidas de contención, de prevención y de ¿cómo se llama esto? De cuarentena en el caso que las cosas empeoren. O sea, más bien hemos visto que estamos viendo cómo va. Este es como montar caballo, esto es un tira y afloja de la rienda. Aflojas la rienda, ves cómo se comporta y puedes seguir con la rienda floja o de pronto tienes que volver a apretar rienda y tomar control nuevamente. Porque bueno, España está regresando, muchas playas que se abrieron se volvieron a cerrar. Eh, yo creo que el mundo todavía tiene mucho que decir. Caso como Estados Unidos es un caso también muy complejo, los contagios siguen y avanzan. Y claro, a esto se combina con el desarrollo de la economía, ¿no? Porque tienes Claro. gente que al inicio debió haber sido encerrada, o sea, cuarentenada, pero que con el paso del tiempo ya la economía se ha ido complicando, ya es más difícil pedirle a alguien que ya lleva 70, 80, 90 días con reducción de ingresos, que no salga a buscar otras formas de ingresos. Entonces, sí creo que el tema de semáforos, lo único que ha quedado claro es que el semáforo rojo, amarillo o verde nunca ha frenado el problema de corrupción y de despilfarro. Es lo único que tenemos claro. Tú dices, Rodrigo, que al comienzo debieron encerrarlos. Al comienzo del gobierno Correa, dices tú. No, no, al comienzo del gobierno, cuando arrancó el tema del COVID. Ah, no, yo pensé que otro tipo de encierro decías. No, 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 no. Esos encierros quedan para la época, la época todavía cuando podíamos hablar de toros y caballos y corridas, y esos encierros sí valían la pena, pues. Esos valían la pena. Demos paso a nuestro invitado. El día de ahora le tenemos a Joey Jalil. Joey es un líder en educación, director de estudios de colegios de mucho prestigio.
y él es un director de estudios de mucho prestigio, ahora rector de un colegio también de mucho prestigio, tiene una maestría en educación en el TEC de Monterrey, y nos gustaría primero que te presentes, Joey, y luego de esto nos gustaría entender cuáles son todas las modalidades que no llegué a comprender, que el ministerio nos ha impuesto como 4 o 5 diferentes modalidades. Comencemos por ahí. Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por... ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, 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 sí. perfectamente. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por tenerme, Rodrigo. Mario, básicamente me presento. Mi nombre es Joey Jalil. He tenido 17 años en educación. He trabajado en varios colegios a manera de dirección académica. He sido vicerrector, he sido rector. Y mi maestría, como dijiste, es básicamente en tecnología educativa, justamente. Entonces, vino con la coyuntura un poco a atender la situación actual. Ahora sí quiero ser muy claro y quizás dar un poquito de contexto para entender un poco de dónde vinimos. En el mes de marzo todos nos fuimos a las casas, no solamente las industrias, sino también los colegios. Entonces, el momento en que nos fuimos a la casa, pasamos 15 días donde no hubo una respuesta concreta, donde qué se tenía que hacer, y lo que se nos dio como directrices, hagan refuerzo de lo que han hecho hasta el momento. Después de eso, 3 meses de trabajo sobre un portafolio virtual y actividades que en diferentes colegios se interpretaron de diferentes maneras. Entonces, algunos hicieron proyectos, otras cosas más prácticas, otras cosas más teóricas, y después, depende de la capacidad, por supuesto, del colegio, de los padres, del nivel de conectividad, del acceso a los recursos, y todo eso varió la forma en que se fue dando la educación. Termina el año con la premisa de que todo el mundo entregaba un instrumento de evaluación, donde si entregaron parte del proceso, pues ya pasaban de año y no sabían necesariamente dónde se encontraban en relación a si aprendieron algo, si no aprendieron algo. Y esa fue, digamos, un proceso que se llamó evaluación en emergencia, que obviamente de colegio en colegio varía. Si hablamos de la educación privada, estamos hablando de que el 20% de los estudiantes del país están en educación privada. Entonces, 1.200.000 chicos del sector privado, pero el sector público también se vio en una situación sumamente difícil de disparidad, de quién tiene acceso a tecnología, de quién no, cómo accede a eso. Entonces, eso, digamos, como para hacer un diagnóstico de dónde tuvimos que partir, ¿no? Y dónde nos encontramos en este momento. Ahora, el 24 de agosto, si la memoria no me falla, el 24 de agosto entramos a un proceso donde eh, ya nos dicen qué versiones de esta educación se van a crear para el próximo año. Ya se empiezan a legalizar estas opciones. Dentro de eso se habla de homeschooling, de educación en casa. Se habla, por supuesto, de una educación virtual como otra alternativa, y también de la presencial, que será progresiva dependiendo de justamente esa semaforización de que ustedes hablaban, ¿no? Entonces, ese semáforo que también va cambiando, que a veces el rojo significa una cosa, luego el verde significa otra, y también tenemos que ver cómo se adapta eso, pues, al sistema educativo. Eso es donde nos encontramos, digamos, a grandes trazos el día de hoy. A ver, el comercio tuvo un artículo en Ujú. donde habla sobre las pensiones. Y realmente tenías que extenderte hasta el final del artículo para realmente entenderlo. Pero en todo caso, quisiera que nos dejes claro, porque parecería que no, entiendo que no es así, pero parecería que si es que vamos a tener educación virtual, tenías una pensión de hasta el 65%, y así sucesivamente. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu versión sobre las pensiones de los colegios? Primero tenemos que entender que nosotros no fabricamos, no hacemos muebles, no tenemos maquinaria que hace el trabajo, ¿no? Nuestro gran motor son los docentes. Entonces, en la ley inclusive está que entre el 70 y el 80% de nuestros gastos son en nómina. Eso es lo que, digamos, para que entendamos un poco el contexto del asunto.
En la nota del comercio, que inclusive una de las asociaciones de colegios del Ecuador, en específico la Confedec, pidió que se retracten de lo que habían dicho porque fue muy confuso en lo que se presentó. Porque básicamente lo que hizo el ministerio es abrir opciones, de decir, ahora existe, el 24 de julio, como les decía, ahora existe el homeschooling, ahora existe la educación virtual en línea y también la educación presencial en el momento en que se pueda hacer. Estas opciones, y quizás voy matizando cada una de ellas para irlas entendiendo, ¿no? Entonces, primero hablemos del homeschooling. El homeschooling es algo que viene de una educación europea, americana, donde básicamente padres con tradición muy religiosa pueden educar a sus hijos en casa con un currículum que básicamente está hecho como una receta de cocina, porque después de esos niños están en un mercado tan grande que van a universidades o trabajos amplios y universidades que responden a ese homeschooling. Esto no sucede en el Ecuador, no existe. Entonces, en el Ecuador, ¿qué significa homeschooling o educación en casa, que lo ha denominado el ministerio? Primero lo han normado y han dicho básicamente la pensión bajo esa modalidad es el 30% de lo que cobra. Es decir, si mi pensión normal es $100, yo puedo cobrar 30 por esa opción. Dentro de eso, la responsabilidad casi completa cae sobre los padres. Los padres tienen que, con el contenido que existe del Ministerio de Educación, dar clases a sus hijos y el colegio lo que hace es monitorear si es que lo ha hecho, no lo ha hecho y de vez en cuando poder evaluar con un contacto con un profesor o un tutor una vez al mes, 2 veces al mes. Eso es lo que presenta el homeschooling. En nuestra realidad, ese contexto es muy complejo el pedir que un padre pueda asumir esa responsabilidad. Hablemos niños pequeños de enseñar a leer y escribir, hablemos niños grandes de enseñar química, física, biología. Eh, a veces los padres o las personas pensamos que porque fuimos al colegio podemos ser profesores. Yo voy al dentista todos los años, no me puedo curar las muelas, así no funciona la cosa. O sea, tengo que de una u otra manera tener una base científica para poder hacer lo que hago, ¿no? Entonces, así va un poco la situación del homeschooling, que es, como digo, se normó para que los colegios lo den bajo este 30% de la pensión. El otro es abrir una opción virtual permanente, no es por la emergencia sanitaria. Y esa es la nota del comercio y a lo que se refería. En esa opción permanente virtual que puede tener la conectividad, es decir, la cantidad de horas que el colegio más o menos organice, porque no está 100% normado, y puedo tener más presencia de docentes o puedo simplemente poner PowerPoints, recursos, videos de YouTube para que puedan estar viendo los chicos en casa sin mayor control. No necesariamente existe una normativa que restrinja la cantidad. Hay sugerencias, hay pautas, hay experiencias, pero realmente eso es de manera permanente. Si asumen eso los padres, ahí el colegio puede cobrar hasta el 65% de lo que es la pensión. Sin embargo, la mayoría de colegios nos mantenemos en que la presencialidad es lo que funciona. ¿Y a qué me refiero con eso? Los niños no aprenden de manera adecuada a través de una pantalla. Esto es psicopedagógico, esto es psicología, esto es pedagogía. No es ideal. Entonces, cuando podamos volver, porque lo dictaminen las entidades de control, lo haremos de manera segura y progresiva. Entonces, la pensión no es algo que se afecta para los colegios que se manejen en manera presencial. ¿Sí? En el país hay colegios que tienen pensiones de $3 hasta $1,500. Entonces, cada colegio sí tiene que llegar a acuerdos con sus padres, de acuerdo a lo de la ley humanitaria, el artículo 3, en cuanto puede establecer un rango del 0 al 25% de descuento, dependiendo si hay una pérdida de empleo, si hay una pérdida efectiva de ingresos en el hogar, y en eso se plantean los colegios que manejan una oferta presencial. Para poder ofrecer el homeschooling, que era lo primero que les decía, y la educación en casa virtual, el colegio tiene que abrir como si abriera otra rama del colegio, como que si fuera, tiene que hacer un proceso para estar acreditado y aprobado por el ministerio para poder dar esa oferta y así regirse a ese cambio de pensión. Ahí es donde hubo esa confusión, esa gran confusión en lo que significó esto, ¿no? A ver, tengo mucho respeto y aprecio a la ministra actual, Montserrat Kremer. Creo que es una mujer que entiende del tema educativo. No, no es del caso como otros que han pasado por ahí.
¿Cómo es que cae ella en errores de este tipo? El tema de homeschooling, como tú bien lo dices, tiene que ser un colegio acreditado, porque el homeschooling no es fácil. La autodisciplina que tienen que tener los chicos para seguir homeschooling, indistinto la edad, no es fácil. Y hay una comunidad de homeschooling en Ecuador que ha venido estudiando así hace mucho tiempo y es válida. Pero también hay colegios que se han pronunciado y han dicho, nosotros de cajón no ofrecemos la modalidad de homeschooling, o como le llamas tú, educación en casa. Ujú. No sé, pues, los anglicismos ya serán otra historia. Pero en este instante tú tienes una ley humanitaria que te dice, sin especificarte exactamente si es presencial o no, pero sí te habla de rebajas hasta el 25%, que es una mejora a lo que se planteó en la ley original que decía de al menos el 20%. Y como tú dices, los profesores, igual hay que pagarles porque tienes una ley laboral que es un desastre. Tienes el tema de que hay que ver material. ¿Cómo están afrontando? Y eso te lo digo porque lo he visto en mis hijos, lo he visto en amigos y amigas mías, profesores, porque de un día para otro, los profesores tuvieron que sentarse frente a una pantalla y decir, y ahora con esto, ¿cómo enseño? ¿Cómo le jalo la oreja en términos virtuales a un alumno que no quiere hacer caso? Y un estudiante del otro lado, que primero voy a irme al caso ideal, que tenía una computadora y tenía un equipo que podía conectarse y tenía una conexión de internet, que cómo sigo a un profesor que no necesariamente le puedo hacer una pregunta o algo. Y, y eso cuando hablamos de quienes tienen acceso permanente a una red o a un equipo. Pero muchísima gente, y esto sí me tocó vivirlo, lo vivo en carne propia, yo estoy metido en el monte, yo me dedico a lo que es producción ganadera, producimos leche, mis trabajadores, porque ya hace rato atrás habíamos obtenido un sistema, no perfecto de Internet, pero ya teníamos un sistema de Internet para la hacienda, pudimos, así como me ves aquí, ellos también pudieron sostenerse, pero los vecinos, aquí no hay ni siquiera señal de celular. Y esto lo conversamos con la ministra de Educación y le dije, por favor, las escuelas unidocentes y todos esos infocentros que se cerraron, de pronto sí se les puede dar un uso, porque la realidad es que todos estamos aprendiendo, inclusive nosotros hacer una entrevista de manera virtual en quién sabe dónde, porque ahorita sabemos que tú estás en Quito, el Mario está en Quito, pero fácilmente con un problema de diferencia de horarios y de sueño del uno y no de sueño del otro, pero tú podrías estar en Taiwán, Mario podría estar en España y yo podría estar en Quito o viceversa. ¿Cómo se está afrontando este problema? ¿Qué es el primero? Porque el de pensiones viene el segundo y solamente para darte una pauta, padres de familia, y lo encuentras en redes de Facebook, padres de familia que dicen, a ver un ratito, si mi hijo no va al colegio y yo voy a tener que ocuparme de ayudarle a aprender la computadora y vigilar que esté al lado de la máquina, ¿a cuenta de qué yo le tengo que pagar la pensión al colegio? Y ese colegio sí tiene obligaciones hacia afuera. O sea, ¿cómo están enfrentando? Porque es un aprender de cero. Aquí sí, es educarse para poder educar, educarse para poder ser educado. Sí, realmente es bastante complejo el asunto, no hay cómo simplificarlo. Los profesores tuvimos que aprender algo que lastimosamente en la universidad no se enseña. Cuando alguien va a estudiar pedagogía no enseñan digamos, en la licenciatura no es que a uno le preparan para este tipo de entorno. Y tuvimos que abrirnos a este tipo de situaciones donde al principio fue para mucha gente mucho, para otras personas poco, y realmente se volvió muy complicado manejar. Ahora, una receta básica es bien compleja decirla porque como me dices, en el campo viven una realidad, en la ciudad vivimos otra realidad, en el sistema fiscal una, en el sistema privado otra y tenemos otra serie de privilegios. Y aún teniendo esos privilegios tenemos que aprender a utilizarlos, ¿no? Entonces, sí, el ministerio lo que ha tratado es de ir
tapando y acoplándose a esta nueva realidad. Inclusive lo que ha hecho es trabajar sobre fichas didácticas en 12 diferentes lenguas que manejamos en el país y las ha tratado de hacer llegar a las esquinas del Ecuador. Ahora la, la discusión es si ese aprendizaje o ese material es relevante, transformador, es efectivo al momento y realmente hace algo por los niños. Eso ya es otra discusión que no, realmente no puedo dar una respuesta certera. Lo que sí puedo decir es, sí ha sido un aprendizaje para todos los que estamos detrás de esta pantalla. Los profesores al principio interpretaron como que estaban en su clase, entonces al estar frente a una pantalla intentaron trasladar un entorno de aula tradicional, estar hablando un montón de tiempo frente a una pantalla, mientras los chicos de atrás, ¿quién estaba haciendo nada? O sea, o no había ningún nivel de interacción o ningún nivel, y los padres se frustraron y sintieron que no había un progreso, porque también hubo muchas limitaciones. Entonces, este homeschooling, digamos, es una de las aristas o de los problemas, porque ahí también una de las cosas que se van a venir después de un año donde el padre dice, yo estoy apretado, vamos a ver cómo nos salimos de este homeschooling o de esta educación virtual. Entonces, asumámoslo. Pero un año después, digamos que ya un año después se resuelve porque las dos modalidades dicen que no permiten cambio durante el año. Es decir, yo entro a una modalidad, no hay cambio durante el año. Un año después de haber pasado por esta modalidad, con cada familia asumiéndolo de una manera diferente, una responsabilidad diferente, una seriedad diferente y diciendo esto sí lo priorizo y esto no. ¿Cómo van a llegar esos niños a un sistema educativo en un aula a compartir? No solo hablemos de los desfases pedagógicos que van a haber tremendos, de un cambio cognitivo fundamental. Hablemos de un cambio psicopedagógico, de una sociabilización que no se pudo dar, de niños que no sepan compartir, que no sepan trabajar en equipo, porque han estado aislados y han tenido que vivir con esta situación de trauma y pesadez, porque a través de una pantalla aprender tampoco es lo mismo estar en sexto curso que estar en preescolar. Cada edad tiene un momento de aprender y cada característica es diferente. Entonces yo puedo un poco hablarles de qué es lo que estamos nosotros planificando y esa receta es lo que nosotros hemos visto que nos va a funcionar, que es el mantener esta presencialidad. Es decir, apenas podamos volver seguros a las aulas, el hacerlo. Pero mientras tanto, reforzar ese proceso de aprendizaje, enseñar, reaprender, no solamente nosotros como profesores, no solamente nosotros o nuestros estudiantes, sino también los padres y de reaprender el rol que tenemos. En general, yo les puedo decir, el Ministerio de Educación ha dado o dio como parámetro general las vacaciones del personal docente hasta el 18 de agosto. Yo les puedo decir, con mi personal estamos trabajando desde el viernes pasado, porque tenemos que aprender bastante y tenemos que aprender cómo hacer una clase interactiva, cómo hay algunas cosas que no se puede aprender álgebra en un aula de 25 niños. Eso en el sistema privado privilegiado. En el sistema fiscal son aulas de 50. Entonces, ¿cómo van a abordar eso? Me queda una gran inquietud. Entonces, ¿cómo implementar la tecnología, las plataformas, las herramientas? Porque por más herramientas que se tengan, si uno como docente no las humaniza, no las transforma, no las vuelve interactivas, no obliga a que la otra persona en el otro lado de la pantalla interactúe, no hay aprendizaje. Sin conexión emocional, sin conexión académica, no hay aprendizaje. Y necesitamos esa respuesta. Y para eso tenemos que hacer grupos pequeños donde abordamos niños de 6 en 6. Tendremos que hacer grupos completos donde tengamos, sí, a los 25, porque unos temas se prestan para esto, pero la receta base no existe porque cada colegio es diferente. Mi aula mide un área específica, el aula en otro colegio de otra área específica. Entonces, cuando volvamos a las aulas, mi aforo va a ser diferente al de otra persona. Entonces, cada colegio tiene que ir haciendo ese plan y eventualmente responder a la normativa del COE. Pero sí viene una situación muy compleja, una situación económica muy compleja donde los padres decidan quizás asumir este rol educativo fuera del sistema regular, por decir algo, y las consecuencias las vamos a ver y las consecuencias las vamos a sufrir como país, porque esto no hay cosas que no se pueden nivelar. Lo académico se nivela, pero lo emocional, lo social, la interactividad, el poder saber que aprendo de mi compañero, porque eso crea otro tipo de carácter, eso va a ser muy complejo de manejar. Yo puse un mensaje en Twitter, en mi cuenta de Twitter, diciendo cuál es el límite que tienen los colegios
para resistir el tema económico. Y Rodrigo, con toda razón, me contestó diciendo que eso depende de cada colegio. En teoría, o tal vez en la práctica, pero en teoría el ministerio tiene regulado todo lo que es materia económica dentro de los colegios. Hasta donde yo me enteré, que es hace un poco de años, no muchos, el 60-65% era todo lo que es la nómina de los profesores, que además es obligación que lleguen a ese punto. Luego de eso tienes costos administrativos que te reconoce. Luego de eso tienes los costos de mantenimiento, costos de equipación, laboratorios, etcétera. Y te deja en el 10, perdón, hay un 5% de becas, y te deja en el 10% de rentabilidad sobre tu facturación. Teniendo en cuenta que el golpe real es el 30% de las personas que no han pagado porque no han podido o porque no han querido pagar, ¿cómo van a hacer los colegios? Primera pregunta, ¿cómo van a hacer cómo va a ser tu colegio para cooperar o colaborar con esta situación? ¿Y cómo van a hacer el resto de los colegios? Bueno, el resto de los colegios es difícil, pero bueno, vamos a ir matizando y tratando de inferir qué va a suceder. Lo que sí puedo decir es, lastimosamente, este dolor económico o esta situación que no ha asumido el Estado de una u otra manera, porque ha trasladado a manera de impuestos o lo que fuese, realmente lo que ha hecho es que padres de familia y colegios estemos casi como en esquinas opuestas, como que estamos peleados. O sea, al final de todo este proceso, realmente la institución educativa con la que uno se compromete debe ser el lugar que va a educar a nuestros hijos. Entonces, yo sí quiero llamar a la unidad en ese sentido. Nosotros personalmente, o sea, como institución, hemos tenido que ir ajustando. No voy a decir que no se ha tenido que hacer optimizaciones, que no hemos tenido que hacer recortes, pero también lo que hemos tenido que hacer es ir entendiendo la realidad de cada familia. Hay gente que pierde el empleo completamente y hay gente, en cambio, que tiene otras circunstancias, que ha perdido parte de su ingreso. Entonces, familia por familia, hemos tenido que entender lo que es ese contexto para ir apoyando. Obviamente hay diferentes realidades y eso es lo que nosotros hemos visto para poder atender a nuestra comunidad. Obviamente hablo de una comunidad de 750 estudiantes, perdón, unas 600 familias. No es lo mismo donde hay colegios donde hay 3.000 estudiantes, o peor todavía, colegios que son tan pequeñitos que esta crisis los ha obligado a clausurar. En la costa ya 30 colegios han tenido que cerrar, en la sierra durante este año ya hasta el momento más de 14. Entonces, esto está obligando una serie de medidas que cada colegio tiene que ir adaptando. Lo que sí puedo llamar es a conversar, a hablar, a encontrar esa unidad para ver qué es lo que se necesita y ver hasta dónde dan las cosas. Porque a veces queremos aferrarnos a todo y queremos quedarnos en el colegio o queremos quedarnos en el departamento que ya no puedo pagar. También eso es una realidad que cada familia tiene que como ver hacia adentro y analizar, porque no es, digamos, una receta que podamos aplicar para todo el mundo. Lo que sí se ve es que hay muchísimo dolor. Todos estamos sufriendo. Las instituciones educativas tenemos una cartera altísima y obviamente la ley también tiene muchísimas restricciones sobre qué acciones podemos tomar. Entonces, lo que yo sí puedo recomendar es comunicación abierta y obviamente entender que la educación estamos ahí para apoyarnos, pero también yo no puedo ir al supermercado a pedir un ahorro del 30%. O sea, hay cosas que no dan. Entonces, a manera de costos, somos sumamente restringidos. Como tú mismo dijiste, nuestros costos son 70% nómina, de ahí hay colegios que tienen arriendo, depende de la condición de cada colegio, ¿no? Entonces, hay que analizar cada situación y habrán colegios que no van a resistir esta situación y no la van a resistir. Y te voy a dar simplemente un colegio grande que haya decidido el año pasado, seguro que cualquier decisión tuvo que haber sido antes del mes de octubre, porque con octubre ya pensamos seriamente en qué no hacer, y decidió hacer una ampliación, mejorar sus salas, cambiar sus sistemas de computación, sea este grande, mediano o pequeño. Entonces, hace una inversión, y una inversión que amortizarla ya no es tan sencillo, y unos créditos que pagarlos no es tan sencillo.
Mm. Y esto yo algún momento, Mario, recordarás que yo les pasé algunas observaciones a la famosa llamada ley humanitaria, y a pesar de que lo mío estaba más enfocado al tema tributario y laboral, pues yo no podía desconocer el tema de telecomunicaciones y el tema de educación, porque en el caso de telecomunicaciones también le decimos que no nos pague, pero que no nos pueden cortar el servicio, pero ellos también tienen costos atrás. Entonces sí, sí es un tema muy complejo porque algo va a haber que hacer y hay retos que afrontar. No sé, Mario, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque para mí este es Y un tema que lo veo en mis solo hijos, ¿no? quiero contextualizarles un dato bastante importante, ¿no? Hay 1.200.000 estudiantes en el sistema privado. Hay 100.000 empleados que dependen de ese sistema. El sistema público, si se ve obligado, no sé, pongan el porcentaje que ustedes quieran a recibir a estos estudiantes a manera virtual, que para el sistema público es bajarse presentaciones y fichas de trabajo de la página web. Cuando tenga que regresar, no va a poder sostener esos niños dentro de un sistema nacional. Entonces, es bastante más complejo de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, sí voy a anticiparlo. Este video será copiado directamente a las cuentas de correo del Ministerio de Educación y de Montserrat, de la ministra, precisamente diciéndole, por favor, escucha a veces un poquito a los que estamos fuera del ministerio. Yo no tengo nada que ver con educación, gracias a Dios, pero escucha a los que estamos fuera del ministerio porque a veces ese anillo que rodea a los ministros no les permite ver lo que está pasando en la vida real. Entonces, perdón que así está. Pequeña cuña comercial. Me gustaría proponerles un tema de conversación que me parece que ustedes dos han tocado de una cierta manera. Y la pregunta es para los dos. Me gustaría imaginarme una persona que entra al Supermaxi, como dijo Joey, o que entra a un plan de telecomunicaciones, de Claro, de Porto de Móvil, de estos, con la intención de no pagar. Entra al Supermaxi y le dicen, señor, usted está robando. Sí, pero yo tengo 9 meses para salir de aquí. Yo no me pueden sacar. O sea, hay momentos en los que la vida es difícil, está bien, pero ¿cómo puede ser posible, Joey y Rodrigo, que la educación privada se vea afectada en una forma en la que no puedes exigir tus pensiones? Porque literalmente no te dejan ni el ministerio ni la ley exigir las pensiones. Realmente en el sistema privado es bastante complejo. Los padres de familia todos firman un contrato al inicio del año y obviamente no se puede afectar legalmente la educación que recibe un niño, ¿no? Entonces hay esa disyuntiva donde entramos ya a un proceso legal, ustedes conocerán mejor que yo, donde un juicio puede demorar hasta recaudar esos fondos años. Y obviamente toda esa afectación de una u otra manera tiene que ver con el flujo que pueda mantener el colegio y por supuesto las responsabilidades que tenemos hacia el colegio, porque de la misma manera en que yo no puedo o no debo entrar a un supermercado a pedir un descuento, yo tampoco puedo pedirles a los profesores que asuman el hecho de que los padres no estén pagando, ¿no? Entonces, legalmente es realmente complejo. El tipo de contratos que se manejan llevan a juicios que son realmente largos y que al final pueden inclusive terminar en insolvencia, lo cual no sirve al colegio, porque al final lo que necesitamos es poder funcionar, operar. Rodrigo, ¿qué te parece a ti esta situación en la que a los colegios privados les dejan, o sea, bajo la premisa de que la educación debe ser gratis, pero no matricularse al colegio menor sin tener, pues? A ver, a ver, a ver, a ver. La gratuidad de la educación, que es un derecho de los tantos derechos consagrados en el documento del año 2008, tiene que ver también con una programación de ingresos del Estado. Tengamos claro que el Estado no produce, el Estado recauda. Si es que el Estado no tiene de dónde recaudar, no tiene de dónde pagar. El Estado salió de un 26%. El peso del Estado en el 2007 era el 26%, a un 46% en el 2017. Ahora está bordeando el 40%. Entonces,
Si ese Estado que no tiene ingresos, le estamos pidiendo un pocotón de cosas, no las puede cumplir. Y de hecho, hay un tuit del presidente que lo tenía a la mano acá y que precisamente hacía referencia a eso, que decía que con mucho gusto está informando que ha pagado los sueldos atrasados de 4 meses de 774 familias de Correos del Ecuador, empresa que ya está cerrando. Precisamente aquí nos hemos puesto al día con los de 770 del Ecuador. Recibieron el pago de 4 meses atrasados por la paralización de la empresa y la crisis económica del país. Hemos analizado el tema de lo privado, pero yo me pregunto, ¿qué pasa si a los profesores de lo público les dices, tenemos que bajar los salarios? O a los privados. La Bueno, realidad es la efectivamente misma. se les ha bajado, ¿no? Efectivamente se les bajó al sector público, si bien no como todo el sector, pero sí alrededor del 8% del sueldo se les Ya. bajó al sector público, y en el sector privado, con los parámetros de la ley humanitaria han dado la opción de llegar a ciertos acuerdos y ciertas reducciones. O sea, el tema de la ley humanitaria yo creo que fue una gran oportunidad impresionantemente desperdiciada, porque creo que el problema laboral en el Ecuador es gravísimo. Olvidémonos de una pandemia, pensemos en otras alternativas y veamos que por alguna circunstancia, la entidad educativa en la que tú estás, el 20% de los estudiantes deciden cambiarse de colegio, por la razón que sea. No pensemos en pandemia. Tú tienes que reducir un porcentaje de profesores y tienes que tener herramientas para hacerlo. Y eso se llama flexibilidad laboral. No es un tema, no es una mala palabra, no es un tema raro, pero ¿cómo poder? Es que todos nos hemos visto contraídos. El país lleva paralizado, se paralizó completamente durante casi 90 días y poco a poco está liberándose. Pero las tendencias de consumo, la liquidez, los créditos que hemos hablado aquí, que Mario nos podría contar cómo va el famoso crédito de Reactívate Ecuador, porque yo honestamente no le quiero ni ver, porque me da problemas estomacales, la úlcera me hace daño. Entonces, prefiero ahorrarme el gasto en medicina y estoy lejos pero el, ¿cómo puedes desarrollarte cuando tú tienes un Estado que te impone reglas en casos de fuerza mayor, que el mismo Estado las decreta y que luego no las quiere asumir? Porque el Estado no quiere asumir que estamos en fuerza mayor, porque no estás tomando decisiones como colegio para ser virtual o semipresencial o como sea, porque se te ocurrió y porque quisiste innovar. Por el contrario, estás haciendo porque no te quedó más remedio. Sí hay universidades en otras latitudes, en España, hay 2 universidades, la técnica particular de Loja aquí en el Ecuador, que tiene modalidad semipresencial, pero no tiene modalidad virtual. Sí, España tiene una, y estoy tratando de hacer memoria, que tiene modalidad virtual. Esa sí se desarrolló, creció, nació orientada exclusivamente a ser modalidad virtual. La UNIR La de UNED, España. me parece. Ajá. UNED, la UNED de España. Para eso nació. Entonces, tu concepción de negocio de cajón es distinta. Sí, en ese sentido es sumamente complejo. Como digo, en la universidad, en el posgrado, es algo que funciona, hemos visto, pero los niños no aprenden de esta manera, ¿no? Entonces, sí quiero acotar eso. No hay experiencias mundiales, globales, que podamos decir, ha funcionado en el largo plazo el desarrollo de una educación virtual para un niño de 3 años, de 7 años, de 8 años, porque las necesidades, un niño primero aprende de lo socioafectivo para poder aprender, digamos, lo académico, que lo académico ya va perdiendo un poco de relevancia porque todo lo encontramos a través de redes sociales, Google, todo eso, obviamente fuentes verificadas, pero es ya el saber usar ese conocimiento.
y el hacerlo a través de una pantalla para un niño o para un adolescente se vuelve casi antinatural, aunque la tecnología sea algo que ellos abrazan muy fácilmente. Es realmente complejo el hecho de poder hacerlo algo efectivo y a largo plazo. En este momento, en un momento de pandemia, podemos planificar de una otra manera el mejor nivel de interacción que podamos mantener. Y eso se va adaptando y acortando, pero la intención siempre va a ser el traerlos de nuevo con nosotros a las aulas, mientras sea seguro, por supuesto. Ahora sí, el problema de la situación actual también es que abrió perdón la palabra, un mercadillo donde todo el mundo empezó a lanzar ofertas y trata de tener educación virtual desde los $10 y garantizada y certificada supuestamente. Y ahí sí pido muchísima criticidad de parte de todos los usuarios, entender lo que estamos aceptando también como padres de familia y entender que las consecuencias aparte de ser más económicas, digamos, van a ser caras socialmente, académicamente y psicológicamente, por supuesto. Y las restricciones las tenemos, lo que dices en relación a sí, o sea, si yo tengo una reducción del 20% de estudiantes, no hay la facilidad para llegar a acuerdos con ese 20%, lo único que hay es ese bendito 69 creo que es, y eso es solamente cuando se cierran las instalaciones. Joey, me gustaría aterrizar el tema de la calidad académica virtual. Me gustaría aterrizar un poquito sobre este tema, dándote el dato de que en el New York Times salió un artículo diciendo que el retraso de los muchachos, obviamente en Estados Unidos, el estudio en Estados Unidos, que la tecnología está bastante más accesible y avanzada ya. Desde que inició la pandemia acá, ha sido mayor a un año. O sea, el retraso académico, emocional, pedagógico, etcétera, ha sido mayor a un año. ¿Cuáles van a ser las consecuencias reales? ¿Podrías aterrizarnos un poco sobre este tema? O sea, también en este sentido, por supuesto, podemos hablar de mucha disparidad en equidad. Inclusive en Estados Unidos, como dijiste, hay una sociedad que tiene mayor acceso, pero en la ruralidad de Estados Unidos se dio y brotó el hecho de que no hay tanta equidad como se pretende y no hay tanto acceso como se pretende. Entonces, esto sí va a tener grandes consecuencias en el sentido de que hay un currículum adaptado, es decir, el gobierno presenta una alternativa sobre una adaptación curricular a la enseñanza tradicional que se debe hacer. Pero eso depende de muchos factores. Cada colegio tiene un acceso tecnológico, cada colegio tiene características de cierto tipo. Los estudiantes pueden o no tener acceso a la tecnología y algunos tienen que recibir material físico. No sé, habrán visto esa nota que salió en el noticiero donde habían los niños subiéndose al árbol para tratar de obtener señal y tratar de conectarse a la clase virtual con el docente. Entonces, en cada una de las comunidades se genera diferencias que van a tener efectos en un sistema educativo a largo plazo, porque es decir, si ahorita entramos con un año de diferencia, ¿cómo me reinserto? No solamente a un entorno tradicional de clases o normal de clases. ¿Cómo llego yo a sociabilizar si un niño de 5 años, por ejemplo, que nunca ha tenido que compartir en ese año que no fue al colegio porque los padres decidieron hacerlo en casa, tiene que enfrentarse a compartir en un año superior donde ya tiene que aprender a leer y escribir y hay otro tipo de complejidades, pero no se preparó para eso? Entonces, dependerá de cada institución el realmente poder fortalecer su propuesta. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, nosotros lo que hemos ideado es unos paquetes de material concreto para entregar a los padres de los chiquitos, para hablar de niños pequeños, que eso tiene su propia complejidad. Entonces, donde sepan que la organización está para la siguiente semana, tienen que trabajar sobre A, B, C, D, el lunes, martes, miércoles, jueves, y tener ya el material ahí, porque los niños no se les puede poner una pantalla y decir, pórtate bien, quédate ahí quietito y escuchas a la maestra 40 minutos. Un niño no aprende así, un niño aprende moviéndose, haciendo, jugando, interactuando. Entonces, si pretendemos hacer eso, nos estamos mintiendo. Si le vamos a dar una pantalla, estamos dándole una pantalla para que vea YouTube, para que esté quietito y en silencio. Eso no es aprender. Hablemos de la secundaria, en cambio, donde tenemos que abordar procesos de álgebra, de ecuaciones, de química, de procesos de experimentación física, matemática de otro tipo, para poder llegar a una universidad preparada.
el no alcanzar ciertas bases, porque tampoco se puede alcanzar todo, pero definitivamente ciertas bases importantes en virtualidad, va a o prohibir que entren a carreras dentro de la universidad o a definitivamente hacer que la universidad en cambio empiece a aceptar otro tipo de perfiles. ¿Y ahí qué tipo de médicos vamos a tener? ¿Qué tipo de ingenieros vamos a tener? ¿Cuántos puentes se nos van a caer? Entonces, el peligro social es alto. Entonces, el ahorro de este momento puede salir bien caro en el futuro, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que ahí sí los padres no, si bien entiendo que la economía es importante y que cada uno tiene que evaluar hasta dónde estira la sábana, pero evaluar qué es lo que me están ofreciendo por ese monto exactamente, qué significa, qué va a demandar de mí como padre, qué va a demandar de mi hijo o de mi hija como estudiante autónoma o estudiante con alguien al lado todo el tiempo. Entonces hay muchos factores que evaluar, pero para eso tenemos que educarnos y eso sí debe asumir la responsabilidad cada familia. Ahora, manera de política de Estado y cómo esto va a tener un efecto a nivel nacional, eso es realmente complejo, porque también dentro del sistema fiscal tenemos colegios de trayectoria excelentes, no necesariamente se pueden adaptar a un entorno virtual, porque tienen aulas de 50, 60. ¿Qué hacen dentro de esos espacios? Hay en cambio otros colegios que realmente responden a una situación rural o de verdad compleja, donde las necesidades ya son mucho más básicas que las académicas y necesitan realmente cubrir otro tipo de necesidades. Entonces, no hay una respuesta básica. Creo que en eso sí el ministerio ha dado la flexibilidad para que los colegios puedan ir adaptando y presentando su propia propuesta, pero sí es el deber de cada familia dentro de sus posibilidades el analizar qué es lo que el colegio le está ofreciendo y el asumir la consecuencia de lo que se viene, porque viene algo fuerte. Bueno, me encantó la palabra que has utilizado. El ministerio sí da flexibilidad a la educación. Qué bueno que sería que dé flexibilidad al tema laboral. Pero ¿hay alguna planificación? El ministerio lo ha topado. No sé qué tanto se lo ha topado al interior de las instituciones, en dos en particular sí sé que se lo ha tratado. El tema emocional de niños, adolescentes, porque no solamente es cómo es la interrelación, es cómo el encierro ha afectado el desarrollo académico por problemas emocionales, más allá de que les vea sonreídos en la pantalla, ¿no? Sí, y aparece, cada colegio no necesariamente lo ha sabido manejar, ¿no? Al inicio de la pandemia obligaban que algunos chicos tenían que estar en uniforme, después tuvieron que normar eso, ¿no? Porque era una barbaridad. Imagínense sentarme frente con un uniforme y obviamente no necesariamente tener la pantalla abierta. Entonces cada colegio hizo, honestamente se hizo lo mejor que se pudo bajo algo que nos tomó de sorpresa y asumimos esa responsabilidad. Ahora, lo que se está conversando hacia el futuro, hablando de esto, sí, si bien el ministerio pone condiciones de que cada colegio tiene que tener un departamento psicológico de apoyo, cada colegio también lo va normando. La norma en el sistema fiscal me parece que es un profesional de psicología por cada 300 estudiantes. ¿Cómo atender eso? Les veo bien complejo en el sistema nacional. Digamos, los colegios privados tenemos otro tipo de privilegios y contamos con otro tipo de número en nómina para poder apoyar dentro de eso. Y hay chicos con necesidades emocionales, chicos con necesidades de aprendizaje. El día de hoy ustedes saben que hay una serie de diagnósticos que también tiene cada familia y que por poco tenemos que ir respondiendo a realidades individuales. Pero sí han habido casos donde hay chicos donde realmente no se halla, donde los índices de abuso infantil han incrementado por permanecer en el hogar y eso es innegable, donde hay, digamos, mayor consumo de alcohol en adolescentes porque están sin supervisión, donde hay un nivel de situaciones que se dan y cada colegio ha tenido que hacer un plan de contención emocional. Entonces, en esa situación hemos tenido que planificar para poder apoyar a nuestra comunidad y realmente la mejor solución en eso es conocer a la comunidad. Hacia el futuro, lo que nosotros estamos planificando, por ejemplo, es sesiones ya en agosto para conocer a los papás, para que los papás se conozcan virtualmente, para que puedan conocer a la tutora, para no llegar el 1 de septiembre que tenemos que empezar clases
¿hacer qué? O sea, ya tenemos que ir preparados. Entonces, saber qué pasa. Los padres tienen que saber qué comportamientos tienen que ver en sus hijos, si van cambiando, si van modificando, alertas, señales que llamen la atención también, porque hay niños que no enfrentan esta situación emocional de la misma manera. Muchos saldremos con otro tipo de habilidades, pero hay fragilidades emocionales a las que tenemos que atender y apoyar, y que en este tipo de situaciones se ven más vulneradas. Entonces sí, también depende, hay una política de Estado en el sentido de dar contención emocional, pero lo que signifique ya en lo operativo, si yo, psicólogo, tuviese 300 niños que tengo que atender, no sé qué tan operativo sea esa realidad frente a otra institución que tiene otro tipo de privilegios, ¿no? Pero definitivamente ahí tenemos que trabajar, familia, colegio y los niños, cada uno asumir su responsabilidad, entender qué es lo que estamos viendo y cómo apoyarnos. Pero vuelvo a pedir, trabajemos juntos, no en oposición, no en pelea. Mario. Te quería preguntar, una pregunta bien difícil realmente. ¿Cómo cambiar la mentalidad del padre de familia? ¿Cómo cambiar la mentalidad del padre de familia en el sentido de que deje de pedir buenas notas y que pida que sus hijos aprendan? Eso es bien complejo y en un sistema como el nuestro es bien difícil porque se premia y se premia a través de la nota. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo paso o no si es que tengo un 7 para arriba. Si es que no tengo un 7 para arriba, en cambio voy teniendo 1000 oportunidades, ¿no? Yo voy teniendo el supletorio, que antes se llamaba suspenso, y después de eso, si no paso el supletorio, el remedial y después del examen de gracia. Entonces, todos estos tipos de premios y castigos a través de notas es lo que el padre le da, porque el padre quiere cuantificar qué es lo que sabe su hijo o no y lo trata de trasladar a un número. Entonces, no solamente estamos hablando de los padres de familia, no estamos hablando del hecho de que es una cuestión de una cultura sobre lo que es la educación. Si centráramos la educación a través de decir, estos son los objetivos de aprendizaje, es decir, yo necesito que el niño sepa esto y vamos a trabajar en ese sentido, y medimos y conversamos sobre el avance, pero si yo no le doy un número, una valoración, el padre salta, el sistema salta porque realmente no comprende que no tenga una nota. Y es así que empezamos a darles un juicio de valor y los niños valen la nota. Este niño es de un 9, este niño es de un 10, este niño es de un 7, este niño es lo que sea. Son niños, son jóvenes, están aprendiendo. Yo entiendo que en un momento histórico la educación respondía a una revolución industrial que necesitaba buenos trabajadores y obedientes y bien calladitos. Ahorita, en cambio, el contexto pide otra cosa, pero también tenemos que cambiar como sociedad. Queremos criticidad, enseñemos a criticar, pero tampoco podemos decir el momento en que critica el niño, muchachito. Tiene que ir de la mano con un proceso donde todos reaprendemos. Todos los contenidos del mundo están a través de una pantalla. El qué hago con ellos es lo que debe servir. Si yo le sumo una nota, un premio a eso, simplemente estoy diciendo, ese es el logro. Si en cambio mido y efectivamente técnicamente mido cómo este estudiante se encuentra en relación a este objetivo de aprendizaje, el niño siente que es un reto, camina hacia un reto. Y esto sí podemos hablar de la experiencia de Finlandia, de Noruega, donde no hay una evaluación numérica hasta pasado lo que nosotros llamamos un quinto o sexto grado. Entonces el niño aprendió a amar aprender. Entonces aprendió a leer para superarse, no porque me van a dar un premio. Y vivimos en una sociedad de premios y castigos. Premios para los estudiantes, castigos para los que salimos ya del estudio, porque lo que tú has dicho también es cierto. El día de hoy, y creo que en este momento es más difícil todavía, pero perder un año es muy complejo. Y, y yo podría hablar en experiencia propia. Mi hijo estuvo en homeschooling un año y fue el año que perdió porque cuando tuvo que reingresar al sistema tradicional, pues no tenía las habilidades para el curso que le correspondía y borra y va de nuevo. Que por otro lado le sirvió, creo yo. Ya me estará oyendo algún rato y me dirá tendrá otras opiniones. Para ir terminando, Joey, tengo una pregunta final. Todos hemos pasado un momento en el que
bueno, todos los que estamos aquí hemos pasado un momento en el que queremos comprarnos un auto. Y en ese momento le preguntamos al amigo de al lado, le decimos, oye, ¿y qué debemos ver en el auto? Y el amigo, que es el que sabe, porque yo personalmente me confieso que no sé de autos, te dice la compresión, hermano, el año, el motor, el cilindraje, el caballaje. En los colegios, ¿qué se debe ver? Y entiendo que tú estás de rector el primer año. En tu colegio, ¿qué debemos ver? Y de nuevo, hablo de mi experiencia porque también hay muchísimos colegios con muchísimas características, unos religiosos, unos militares, unos de ciertas características pedagógicas. Lo que nosotros promovemos o estamos dando el giro, si se quiere, es a las cosas que sirvan, que al niño le den sentido y propósito. Entonces, sí, el nivel alto académico tiene que refrasearse para entenderse de otra manera. ¿Qué significa un nivel alto académico? ¿Pasar un examen o poder tener aquellas herramientas que me permita resolver problemas, trabajar en equipo, poder adaptarme a una situación que me obliga a una virtualidad y enfrentar probablemente una realidad internacional bilingüe donde pueda yo explayarme en diferentes idiomas y poder comunicarme a través de diferentes tecnologías? Solo veamos la pandemia, ya nos obligó a hacer esto. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que sacamos de esto? Salgamos fortalecidos de eso. Entonces, ¿qué buscamos? Debe responder, por supuesto, a lo que cada filosofía personal o familiar responde. Ahora, yo sí les digo, a veces, inclusive cuando me dicen, no, es que en el preescolar aprenden a leer, escribir, en el preescolar salen, pero con una carpeta enorme donde están trabajando. Y para mí eso es un irrespeto a la niñez que no aprende de la manera en que debe aprender, porque primero pasó sentado haciendo 100 fichas y por una competencia insana entre instituciones, abusamos de esta posición y obligamos a niños a hacer cosas que todavía no están listos. Respetemos la edad de los niños, aprender en el momento de los niños para que puedan hacer lo importante. Y lo importante no va a ser resolver factoreo ni ecuaciones, va a ser poder resolver problemas para dar nuevas e innovaciones necesarias a la sociedad. El poder comunicarse en más de una lengua, el poder hablar en público, el poder transmitir, negociar. Esas son las habilidades que tenemos que buscar. Sí, respeto muchísimo a los matemáticos, pero la factorización, no sé para qué me sirvió a mí, por lo menos en lo personal, no sé a ustedes. Qué curioso. Yo tuve un profesor en la universidad de física que decidió ir a estudiar física pura. Y mi pregunta fue, oye, pero ¿qué buscas a través de la física pura? Y claro, lo que él buscaba era algo mucho más allá de lo que nosotros veríamos que tenía que ver con el origen del universo. O sea, era algo más ya con tinte filosófico, que ya es otro cantar. Los PhDs, que de hecho aquí bien saber que PhD significa Philosophical Doctor. Es un doctor en filosofía en diferentes materias. Porque a veces creen que PhD es el gerente de una empresa y ahí es donde tú mezclas las dos cosas. El PhD no necesariamente sabe resolver problemas, sabe darte conceptos mucho más macro. Pero me has dejado con una pregunta muy cruda. Nosotros tuvimos, el Ecuador tiene una reforma educativa con García Moreno ratificada sin la iglesia con Alfaro. Que al final del día, lo único que le quitó fue el tema iglesia, pero la reforma educativa al estilo francés fue la que trajo García Moreno. Esa es una reforma educativa de notas muy estructurada, absolutamente cuadrada desde el Estado. Eso es básicamente aplicado al siglo XXI lo que hizo el ex. Y cambiamos y los colegios experimentales desaparecieron y los colegios militares desaparecieron, con excepción de uno que otro que por alguna casualidad no desapareció, privados me refiero, ¿no? El sistema de educación Montessori. El sistema, hay una película que por cierto la recomiendo a quienes les gusta educación, se llama La Educación Prohibida. Muy bueno. Es espectacular la película. Fue algo que se destruyó, en que justamente tú ibas creando, y a mí me costó cuando mis hijos entraron al sistema, me costó sangre, sudor y lágrimas. Y tuve la suerte de que la rectora del colegio me permitió estar cerca, porque yo les decía, tu sistema no me cuadra.
Yo salía de un cuadrado a lo completamente abierto y ahorita la defiendo a capa y espada y lamento que la reforma educativa la haya destruido, pero al final del día, el factoreo, el, todos los cuadros de trigonométricos y las líneas y las exponenciales El y las pluscuamperfecto. derivadas. Uy, eso ya tiene que ver con español y las conjugaciones del español y yo no vamos de la mano. Alguna vez estudié chino y me encantó la gramática, es lo más básico que hay, el chino tradicional, por lo menos. Pero todas esas cosas en la vida diaria no necesariamente te son útiles, completamente de acuerdo, pero sí te abren espacios de mente que te ayudan a pensar de otras maneras. O sea, no todo es lo práctico, también parte de la teoría te ayuda a que ciertas neuronas se conecten, no para hacer un triple factoreo, una derivada a la quinta o cosas por el estilo, pero sí para tener otro tipo de vinculaciones cerebrales necesarias. ¿Cómo ves tú este proceso de transformación de la educación? Porque también he oído que ya queremos regresar a lo anterior y creo que no hay nada más nefasto que el cambio sin pensarlo. Pero los quimestres, antes tú tenías espacios de descanso, el 3-1, el concepto de los 45 minutos 15 o 3 horas y descansa una, que eran los trimestres. Ahora los quimestres han reducido espacios para los estudiantes. ¿Cómo lo ves tú a eso? ¿Es conveniente retomar un sistema anterior o, me encanta la palabra, o flexibilizar para que podamos retomar los sistemas educacionales de acuerdo a los niveles de que los colegios quieran adoptarlos y que a su vez los padres puedan escoger la educación que les quieren dar a sus hijos? Es una pregunta súper interesante y bastante filosófica dentro de lo que es educativo, ¿no? Entonces, lastimosamente vivimos un esquema altamente prescriptivo porque trata de obtener aprendizajes estandarizados para obtener, digamos, los logros que ha trazado el currículum nacional, y eso es en lo que se enfoca, ¿no? Y también ahí, ojo con el homeschooling, que un papá puede entender lo que es un objetivo de aprendizaje, lo que es un criterio con desempeño, lo que es un indicador de logro, o sea, todas esas cosas que ya son técnicas porque tienen que trabajar con eso. Entonces, ha sido tan prescriptivo que, por darles un ejemplo, el Ecuador cuenta con un año escolar de 200 días. Esto es por ley que cada institución tiene que cumplir. El promedio mundial es de 180, porque no por tener más días significa mayor calidad educativa. Y tampoco es el rol del colegio el asumir el rol del hogar en la crianza y ser, perdón la palabra, guardería de los niños, porque los niños tienen que aprender también socialmente desde su hogar y desde el descanso. Entonces, sí, en el momento actual vivimos, después de todas las reformas que usted que menciona, Rodrigo, hay otras que se han ido dando, reforma curricular, tras reforma curricular, y el último que vivimos fue algo que ya no se llamó reforma, sino le cambiamos el nombre y se llamó ajuste curricular. Entonces, en ese ajuste curricular se pretendió dar indicadores de logro para cada comportamiento y cada aprendizaje de los niños. Y los niños no necesariamente aprenden así. Y hay formas de llegar a crear ese pensamiento abstracto que no necesariamente requieren de todo un proceso. Los niños necesitan aprender socialmente, necesitan aprender jugando, necesitan aprender resolviendo problemas. Entonces, si los enfrentamos, por ejemplo, a un niño a entender, digamos, un ejemplo concreto, la fotosíntesis desde la planta que está ahí concretamente y poder narrar el efecto, ir trabajando sobre eso, va a ser muchísimo más rico y probablemente generar una mente científica mucho más, más alta que el hecho de simplemente narrar lo que significa la fotosíntesis y poder explicarlo en un examen, que es lo que pide el sistema. Ahora, yo no digo que no deben haber indicadores básicos, esos puentes elementales, decir que en cierta edad deben saber leer y escribir, que deben saber operaciones básicas, que deben poder leer un problema matemático y poder tener mínimos nacionales. Pero definitivamente veo con muchísima tristeza que al eliminar esa autonomía se quita esa creatividad para que la institución pueda organizar
el contenido para generar en el niño ese enganche. Ok, vamos a aprender por descubrimiento, vamos a aprender por método científico, ya con los más grandes, con casos de estudio, donde puede haber un nivel de pensamiento superior. Pero lastimosamente, como mi examen quimestral tiene que terminar con el indicador de logro estandarizado, mi tiempo como institución se ve mucho más restrictivo. Y eso que yo puedo ser más creativo porque tengo más flexibilidad por las herramientas que puedo tener como colegio privado. No necesariamente eso sucede a nivel nacional. Te felicito, Joey. Me ha encantado escucharte. Le felicito tu lucidez y le felicito el colegio que te tiene. Te invito a quedarte un ratito mientras le indispongo a un poco más el intestino y la úlcera de Rodrigo contándole del Banco del Pacífico. Actualmente el Banco del Pacífico dice el Ministerio de Finanzas que ha desembolsado 94 millones. Yo no sé si ha desembolsado, Rodrigo, los 94 millones o realmente solamente ha concedido los créditos de los 94 millones. Lo que sí sé es que te voy a dar 3 casos bien concretos y además reales. Un caso es el que una empresa pide $35,000 porque necesita para pagar a sus empleados, a sus proveedores, a sus servicios básicos, y el banco le contesta que con $8,000 es suficiente. Esto realmente no sé por qué. Y no sé por qué cree que los $8,000 le va a sacar del problema a la empresa, que no le va a sacar del problema, que tal vez le da los $8,000 y después de eso quiebra la empresa. El segundo caso es, si usted pide 40, va a tener que poner de garantía para los 40. Y si no, pida 20. Con 20 ya no tiene garantía. Acuérdate, Rodrigo, que este crédito es dado en firmas y sin garantía, pero ahora el banco está negociando unos créditos con garantía y otros créditos sin garantía. Y el tercer caso es una empresa que hace 2 años se atrasó 15 días a su tarjeta y por lo tanto ni siquiera van a revisar el caso porque está en Equifax como R3 y para esto necesitas tener R4 o R5. Este es el reporte del Banco del Pacífico, Rodrigo. No sé qué opinión te merece. Siendo completamente irreverente y retomando un poco el tema de educación y retomando un poco el tema de Big Data, control social. En el año 48, si la memoria no me falla, se escribió un libro por parte de George Orwell que se llamó 1984. En el 48 se escribió. En el 48 se escribió el libro que se llama 1984, 84. Que era el concepto del gran hermano haciendo y coordinando todo y decidiendo por todos. Y donde nadie tenía derecho a opinar, nadie tenía derecho, todo el mundo estaba controlado, la educación era controlada, los libros de historia se habían destruido porque había que construir la nueva historia. No voy a entrar a lo que dicen los libros de texto con respecto antes del 2006 en el Ecuador, pero sí veo qué es lo que tú estás planteando. O sea, una banca que es curioso, una banca privada de propiedad del público, porque el Banco del Pacífico es un banco privado con reglas de privado, que le dice a una empresa que no necesita $35,000 para pagar la nómina, que estoy seguro que la tienen un balance por pagar y que necesita solo 8,000, simplemente demuestra que el Estado sigue sin entender que la actividad del privado es del privado y que el Estado tiene la función de regular y controlar y no intervenir. Y mientras la educación no cambie el chip, en lugar de educar cómo papá Estado te puede sacar del problema y cómo empoderar al ciudadano para que desde el ciudadano poder construir soluciones de manera conjunta, asociativa, aunque sea vía Zoom en estas épocas, pero trabajar de manera conjunta entre privados para salir adelante.
y decirle al Estado, vea, si no me puede ayudar, por lo menos deje de joder. Perdón, no se dice eso, pero es básicamente eso. O sea, yo creo que seguimos dándole vueltas al tema. No se entiende desde el Estado, y esto de aquí le haremos enviar este fragmento al ministro Richard Espinosa, a quien le guardo mucho afecto y mucho aprecio, pero Richard Martínez. Pero sí quiero decirlo, o sea, el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano requiere banca de desarrollo, en donde se pueda impulsar y apoyar actividad privada con diferentes reglas del juego. La banca pública en Ecuador o CFN, que pasa a ser del segundo piso, no puede dar créditos por debajo de 20,000 sin tener garantía, porque las reglas del juego, la legislación ecuatoriana se lo impide. Y la legislación ecuatoriana le impide tener créditos por debajo del 7-8%, que es lo mínimo que requieren a través de garantías. Entonces sí necesitamos liberalizar un poco las reglas del juego en el Ecuador. Hablemos de educación, hablemos de trabajo, hablemos de finanzas, hablemos de comercio exterior o hablemos de lo que queramos. Necesitamos liberalizar un poco las reglas en donde el privado tenga que asumir las responsabilidades porque papá Estado ya no va a estar ahí. Y eso creo que es un tema que va a competir muchísimo y va a estar mucho en manos de la educación, pensando en una educación para el siglo XXI, no en una educación del socialismo del siglo XXI, que son dos cosas completamente diferentes. Y con eso yo ya Tus quería palabras simplemente finales, decir Joey. muchas gracias. Agradecerles por compartir este espacio y realmente poder reflexionar sobre estos temas que son tan importantes. También vaticinar que no hay una solución fácil ni única para lo que se nos viene, pero lo que siempre creo que de una u otra manera como ecuatorianos podemos hacer es unirnos y tratar de buscar mejores soluciones, alternativas y trabajar en equipo, porque cosas buenas tenemos que sacar de esto también. Muchas Palabras gracias. finales, Rodrigo. Yo pedir disculpas públicas y abiertas. Tú me sacas la úlcera, me molesta acá y me duele y me sale el tema del Richard Espinosa. Obvio me va a dar úlcera y me confunde y el dolor da malestar. Entonces, darte las gracias más bien. Creo que el tema de educación es fundamental. Creo que tenemos que mantener este tipo de espacios de discusión abiertos, irreverentes y públicos donde podamos ir cambiando alternativas. Transmitir este programa lo que más podamos a nuestros amigos del gobierno, porque creo que hay que trabajar de manera conjunta, donde cada uno cumpla su rol, regular y controlar, producir e innovar, y seguir en el trabajo del día a día. Mario, por mi lado, un gusto haber estado aquí. Encantado con todos, espero que se hayan divertido, espero que se hayan informado, espero que se hayan reflexionado sobre todos los temas que hemos conversado. Buenas noches con todos. Ya. Saludos.